Con esta exuberante naturaleza de fondo, doy inicio al primero de una serie de videos que voy a estar subiendo en mi nuevo canal de YouTube dedicado a informaciones y consejos sobre destinos nacionales e internacionales. En esta primera oportunidad, el destino elegido es Paraguarí, un destino caracterizado por su exuberante naturaleza, por su riqueza histórica y por su diversidad en cuanto a propuestas de alojamiento. En esta ocasión, organicé de manera personal un mini tour de fin de semana en el que le doy énfasis al descanso en una cabaña situada a los pies del emblemático Cerro Jun. Si es que te gusta este material, puedes suscribirte, puedes activar la campanita de notificación para que te vayan llegando las alertas cada vez que voy subiendo un video nuevo. También puedes seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo también. Puedes seguirme, estoy en Instagram, estoy en Facebook y también estoy en TikTok. Bueno, como las palabras se las lleva el viento y las imágenes valen mucho más que 1000 palabras, te invito a vivir conmigo esta experiencia del mini tour de fin de semana. Así que acompáñame a vivirla o a revivirla si es que ya lo hiciste, aquí en el 9º departamento de Paraguarí. A poco más de 60 kilómetros de la capital de Paraguay, la ciudad de Paraguarí atesora una riqueza histórica adornada con algunos de los paisajes más hermosos del país. Para quienes buscan descansar y aprovechar al máximo el tiempo que disponen, Paraguarí tiene una serie de atractivos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio que se pueden conocer durante el trayecto de ida y vuelta, haciendo una breve parada o incluso sin bajarse del vehículo. Entre ellos está Yaguarón, que queda de paso para quienes viajan desde Asunción. La ciudad está situada a casi 20 kilómetros del centro de Paraguarí. Se recomienda una breve visita al templo católico de San Buenaventura del siglo XVIII, que en 2003 fue declarado Patrimonio Histórico-Cultural del Paraguay y que actualmente está en gestión la posibilidad de que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ocasión tuve la oportunidad de unirme a unos visitantes que estaban escuchando atentamente a un encargado quien brindaba detalles sobre el imponente retablo mayor del templo. Es totalmente madera. Todos son tallados a mano por los indios guaraníes, dirigidos por los franciscanos y diseñado por el maestro artesano portugués José Sousa Cavada. El altar mayor es un catecismo abierto. Esto a través de las imágenes los franciscanos enseñaban y evangelizaban a los indios. Siguiendo el camino, una parada que ya se ha vuelto obligatoria con el paso de los años es la Frutería Paraguarí, un parador-restaurante con venta de artículos de supermercado, opciones gastronómicas y acceso a sanitarios.
Ya en la capital departamental de Paraguarí estuve alojado en la cabaña Brisas de Paraguarí, situada dentro de un condominio cerrado a los pies del emblemático Cerro Jun, que en plena pandemia logró posicionarse entre una de las cabañas preferidas de todo el destino. Es una cabaña diseñada para la familia, para parejas, grupos de amigos. El diferencial que ofrecemos es el uso exclusivo de todas nuestras instalaciones. Como podrán ver, es una cabaña de madera. Todo lo que está dentro es de madera, una mezcla de madera con hierro para que luzca armónico. Contamos con un patio amplio, con un hermoso jardín. Este es un estar donde uno se sienta de noche, es una delicia sentarse aquí. Adelante. Aquí está lo que te digo, una mezcla de madera, hierro, vidrio. También tengo que contarles que fuimos beneficiados con el sello de calidad turística. Este sello es un sello que se inició acá para el departamento de Paraguarí, o sea que somos pioneros en eso. El sello de calidad turística y seguro, turismo seguro. Las habitaciones son climatizadas, como pueden ver, totalmente en madera, rústico, camas confortables, colchones confortables por sobre todo. Tenemos 3 habitaciones, la habitación matrimonial, la habitación con camas dobles y una somier, y una habitación extra que es una habitación en suite que tenemos abajo, que también es para 4 personas. Tenemos la capacidad para 12 personas, pero de repente si vienen 15 no hay problema, porque tenemos el área para acampar, el área para hacer la fogata, las hamacas, bicicletas, todo de uso exclusivo. Tienes el piso, la parrilla. Acá tenés un lugar donde sentarse a la noche para tomar unos tragos. Es un lugar ameno, realmente un lugar paradisíaco. Ahí le tenés al majestuoso Cerro Jun, que es el atractivo y es lo máximo que uno puede apreciar en este lugar. Estamos ciertamente rodeados de cerros, porque acá le tenés el Cerro Jun y de este lado le tenés al Cerro Cristo Redentor, y en la parte de atrás que no podemos apreciar acá tenemos el Cerro Pena. En los alrededores de la cabaña existen varios atractivos que están separados entre sí por una corta distancia. Estos son las edificaciones históricas con varios siglos encima, como la antigua estación ferroviaria, la iglesia de Santo Tomás y la sede de la gobernación. También el Cerro Peno, de poco más de 200 metros de altura, y en donde está el mirador Cristo Rey, desde el cual puede apreciarse otros cerros, así como también la ciudad y los destinos vecinos. Luego de hacer una parada en las letras corpóreas con la leyenda Yo amo Paraguarí, la ruta que conecta Paraguarí con Piribebuy es un atractivo en mayúsculas. Cuenta con un túnel natural con muros de piedra, una exuberante vegetación y algunos chorros de agua que caen sobre el asfalto. A los costados de esta ruta está el Comando de Artillería con su museo histórico, el Parque Ecológico y Recreativo de Cerro Jun y los emblemáticos Cerro Jun y Cristo Redentor.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Antes de finalizar este video, recomiendo que todos los recorridos turísticos siempre sean con un pequeño plan, el cual debe incluir un presupuesto acorde a las necesidades y preferencias personales, así como un pequeño mapa de visitas en orden de distancia. Fijarse también siempre en el pronóstico del tiempo, vestirse con ropa y calzados cómodos, tener a mano una bolsita para cargar cualquier desecho y así no contaminar el entorno, llevar protector solar, repelente de insectos, agua fresca, bocadillos, así como algún sombrero o gorra y lentes oscuros que protejan de los rayos del sol. Si es que les pareció interesante este material, pueden darle me gusta, compartirlo en sus redes, suscribirse al canal y activar la campana de notificación para que estén al tanto de los próximos videos que vaya subiendo. Así que eso espero en el próximo video para seguir viviendo más experiencias tanto en destinos nacionales e internacionales. ¡Chau!